buenas tardes, esto es En la Radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Y bueno, damos la bienvenida a Salvador Ávila. Buenas tardes, Salvador, ¿cómo andas? Muy bien, fíjate que lo que te acaba de pasar, saludos a ti al auditorio, por supuesto, al Pumita Rodrigo, que aquí andaba. Ah, caray, ¿qué me pasó? En fin, saludos a los radioescuchas de la mejor radio del mundo. El atraso. La poderosísima 5 de mayo. El atraso... 5 de miedo. La poderosísima 5 de mayo, la fiesta más importante en Estados Unidos, que celebra la mexicanidad, y ahora pues ya todos los latinoamericanos se hermanan. Muchos creen que es la independencia, ¿no? Pues hay una gran confusión, gringos. pero para que veas la importancia de las fiestas, ¿no? Así como el cura Hidalgo mantuvo el ánimo en un momento de una posible derrota, que estaban prácticamente al borde de la derrota, a base de fiestas y de celebración, mantuvo el ánimo de la tropa. Pues así el ánimo se mantiene de los migrantes que incrementan las remesas. Pero ¿no? el 5 de mayo, ¿no será premeditado de algún pillo por ahí anglosajón que... Pues el 5 de mayo es celebrar el gane de una batalla, que a final de cuentas no significa, más de lo simbólico, no significó mucho. De todas maneras, Francia nos invadió, ¿no? Bueno, o invadió a nuestros antepasados. Pues pero bueno, lo que te pasó... Volviendo al tema, que la tecnología no te funcionó. Sí. Eso, por ejemplo, lo que vimos el evento de la celebración. ¿Por qué le sacaste la vuelta a ese tema que te acabo de mencionar? No, voy a eso. Okay, no, bueno, venga. yo considero que haber derrotado al ejército más poderoso de aquel momento tiene otro significado, ¿no? Sí, pero es como cuando México en los mundiales, ¿no?, le gana en la primera ronda a potencias. Pues siempre por ahí en algún partido, en la primera ronda, ahí le gana alguna potencia, llámese Alemania, Italia, no sé. Y luego ya a la hora de la verdad, en octavos de final, que hasta ahí llegan, para eso se preparan, para el quinto partido nada más. Historias de éxito. Y ahí se quedan, para el cuarto partido, ¿no? Y ahí se quedan. En términos entonces, ¿de qué sirvió lo otro? Pues mira, no sirvió nomás para festejar. No sirvió para establecer de manera, como en otros países de Latinoamérica que señaló López Obrador en su mensaje, un ejército como lo tiene, por ejemplo, Chile, o como lo tienen, por ejemplo, en Argentina, o como lo tienen, por ejemplo, en España, o como lo tienen, por ejemplo, en Francia, que son ejércitos organizados de otra manera. El ejército en esos países que te acabo de señalar no necesariamente es pueblo. Aquí el ejército es pueblo y son hijos del pueblo, y muchos de quienes integran cabos, ¿no? Y muchos de quienes integran el ejército, y pues en ese momento así también como ¿quiénes integraban los ejércitos? Como los ejércitos de Dios. Son personas que no tienen otra opción que para sobrevivir, para poder comer, para tener una salida de alimentos, ingresan a un cuartel a recibir la instrucción militar. O sea, hablas de los sacerdotes. Y en algún momento también a los seminarios. No había otra opción de recibir educación más que los seminarios. En alguna ocasión todavía sigue siendo, no había otra opción para poder alimentarse que vivir en un seminario. Entonces, los ejércitos de los hombres y los ejércitos de Dios... Te me fuiste por otro lado, Estamos hablando del 5 de mayo. No se sistematizó, no se organizó ese ejército, nunca se organizó. Pues es que estaba endeble la nación, ¿no? Desde la revolución. Históricamente en México, la milicia no tiene ese sentido histórico de élite, que puede ser bueno, puede ser malo. Claro, como que era de en algunos otros países. A ver, Iturbide, que a final de cuentas consuma la independencia. No se sistematiza. Y muy alejado de cómo inició la independencia. No se sistematiza la organización militar, los cuerpos militares y la historia militar de los ejércitos, de las instituciones militares en el país, no tienen mucho o nada que ver con las organizaciones militares, que tienen sí mucho que ver con las élites sociales. Lo que pasa es que no estaba conformada en toda la extensión de la palabra como un verdadero estado, como un país acá en México, y por eso tenía la situación tan endeble con los ejércitos. Lo que te pasó con la tecnología, volviendo al punto, hablando de los ejércitos... Nomás déjame terminar, que eso es de lo principal que le tenemos que agradecer a los liberales de Juárez, el haberle dado por fin un estado en toda su expresión a este país, ¿no? Porque era un territorio muy invadible, carreteras llenas de bandoleros, Baja en fin. California Sur hasta hace poco era territorio federal. Así es. Bueno, entonces realmente todavía no terminamos de nacer como nación, estamos en un proceso de nacimiento. No, bueno, pero todavía. estás hablando de Baja California Sur, un pedacito ahí, pero en ese momento, en largas extensiones territoriales en el país que estaban despobladas, de que pedacito eran... a pedacito, entonces, perdimos Centroamérica, y de pedacito a pedazote
perdimos. Imagínate que estuviéramos haciendo ahorita como pues teniendo la extensión de pues Centroamérica. A lo mejor lo que hacen los chinos. Está bien, así está bien. A lo mejor lo que hacen los chinos, dominar el mercado. No podemos ni con, es que, a ver, teniendo el vecino que tenemos, olvídate. Pero bueno, vamos al punto. 3 años. Te falló la tecnología y si ayer hubiera fallado la tecnología, hubiera sido caótico. Lo más importante en los eventos como los eventos que vimos recientemente, celebración de los 3 años de Andrés Manuel, es la tecnología. Si falla el micrófono, si falla la voz, se echa a perder todo y aquí te falló la tecnología, no tiene palabra de honor, pero bueno, hay que revisarla con prudencia. Bueno, pues revisar los 3 años de Andrés Manuel es volver al principio, es volver a los temas, que sigue siendo fiel a los temas. Me parece que en estos 3 años no se ha salido del guión, me parece que en estos 3 años ha sabido remarcar de manera muy importante los temas. Aquí tenemos para quien lo quiere escuchar la clave de estos 3 años y la clave de los mensajes que hemos escuchado siempre desde hace 3 años con Andrés Manuel. Andrés Manuel dice de lo que va a hablar. Sí. Lo habla y después te dice de lo que te ha hablado. Lo remarca de tal manera y va regresando en cada momento de estos 3 años a esos puntos que lo que pasó ayer fue un relanzamiento de estos 3 años. A ver, vamos a ver. Yo siempre me he preguntado por qué el ejercicio del poder desgasta, evidentemente desgasta, pero ¿por qué a los 3 años de un sexenio generalmente no hay una estrategia de relanzamiento? Lo que vimos ayer fue una muy buena estrategia de relanzamiento de lo que empezó hace 3 años. De un mensaje, de un lenguaje que va dirigido a quien, al hijo, al pueblo, a ese pueblo que fue abandonado por un padre que lo olvidó. Podemos señalar con Salinas. Salinas olvidó al hijo, olvidó al pueblo. Desde antes, ¿no? Y, bueno, yo creo que el último gobierno así paternalista o bueno, en el buen sentido de la palabra, de la Madrid tenía, fue la Cárdenas. De la Madrid tenía algún halo ya no suficiente como los presidentes. Pura bribona, puras formas, puras simulaciones. El último gobierno realmente ocupado en el pueblo es Cárdenas, que ¿no? le habló al pueblo, que le habló a sus hijos, a esos hijos que forman grandes ejércitos, que forman legiones, que forman votantes, que forman personas que están dispuestas de manera voluntaria o casi voluntaria a subirse a un camión para que los lleve a una concentración. Entonces es un mensaje que en estos 3 años sigue siendo lógico, sigue siendo exitoso y le sirve incluso de relanzamiento. Le habla a ese pueblo abandonado que sí fue abandonado por Salinas de Gortari, porque Salinas de Gortari no le hablaba al pueblo. Desde antes. Salinas de Gortari, desde un poco antes, con la globalización, los padres buenos, presidentes latinoamericanos, le empiezan a hablar a los otros países, a las otras empresas, empiezan a hablar, hay una asociación de expresidentes que integró Zedillo, no para hablarle a los hijos buenos, hijos de América Latina, entre ellos Samper, expresidente de Colombia, Zedillo, para hablar de las bondades de la globalización. Entonces dejan de hablarle al buen hijo, al buen pueblo, y le hablan al exterior. Me parece que Andrés Manuel vuelve a hablarle a ese buen pueblo, a esos hijos fieles que votan, gritan, aplauden y que son la base, que a su alrededor se van adhiriendo otros en estos 3 años. Se van adhiriendo algunos intelectuales, se van adhiriendo algunos empresarios, se van adhiriendo evidentemente políticos de antes y políticos de ahora. Ahora, insisto, Andrés Manuel en estos 3 años ha dicho lo que va a decir. Lo dice y una vez que lo ha dicho te lo repite. ¿Y qué es lo que dice? Pues dice que sus programas sociales son un éxito. Son un éxito incluso desde antes de ser lanzados y son tan buenos que en estas 2 visitas que ha tenido a Estados Unidos han sido motivo de ser elogiados e incluso tomados como modelo para nivel internacional. Eso es algo que señala como gran triunfo en un mensaje desde hace 3 años de ir directamente con los recursos hacia abajo. Entonces, el enemigo está muy claro, el enemigo lo ha señalado 3 años y el enemigo lo vuelve a señalar. El enemigo es el neoliberalismo, el enemigo son aquellos que apoyan. Tiene 30 años, ¿no? O más señalando ese enemigo. Estamos hablando de estos 3 años, ¿no? Estos 3 años que se estructura este mensaje con los estrategas, me parece muy buenos. Me parece que la oposición, me parece que la oposición tendría que correr a todos sus estrategas. No está funcionando, no está funcionando y tendrían que fijarse otro tipo de estrategia para poder contrarrestar esto que ayer vimos.
pues como lo habíamos visto también antes, un modelo de política que funcionaba, evidentemente funciona, tomar la plaza pública, convocar a la ovación, a la fiesta, a la celebración, para decir que nuestro gobierno es un éxito a través de entregar directamente los apoyos a la sociedad. Se radicaliza nuevamente, lo cual empieza radicalizado en campaña, se mantiene buscando algún tipo de lenguaje más sutil en algún momento, como en Estados Unidos, en esta visita a Nueva York fue sumamente sutil, y en el mensaje de ayer se vuelve a radicalizar. Ahí está el enemigo y el que abandone la izquierda no puede prosperar. Evidentemente el padre bueno tiene 2 hijos consentidos y también les mandó un mensaje a aquellos 2 que son sus buenos hijos, que uno tiene sus fantasmas lamentablemente ahí muy a la vista, que es Marcelo. Recordemos el linchamiento de los policías, recordemos Marcelo Ebrard, el aplastamiento de estos muchachos. En cambio, Claudia me parece que tiene más, es más cercana al padre en estos momentos y más cercana a la izquierda. Yo tuve la oportunidad de conocer a Marcelo cuando era estudiante en el Colegio de México y es fifí, Marcelo Ebrard es fifí. Tuve cierta amistad con su familia y bueno. ¿Casa uno o los Ebrard? Aunque ¿cuál de las 2 familias? Porque las 2 son fifís, ¿no? Con la familia de su papá. Oye, Salvador, pero bueno, fue un excelente, excelente funcionario, un administrador, sí, no es muy así de izquierda, es progresista, sí. ¿Quién? Lo demostró Ebrard. Ebrard no solamente es un hombre progresista, pero tiene pecados. Tiene el pecado de los oficiales, tiene el pecado ese ya está olvidado, hombre. Ese pero, ya quedó... ojo, también tiene que es hijo de quién es hijo. O sea, Ebrard, aunque ha demostrado un proceso de lealtad innegable, inobjetable hacia Andrés Manuel López Obrador, también su maestro político, no podemos olvidarlo, que murió no hace mucho, quien Salinas no lo ungió, Camacho Solís no lo ungió como presidenciable y empezó esa distancia, pero no podemos, siento que ahí es algo que también está latente, que es un hombre brillante, que ha ganado estas escarceos políticos en estas 2 visitas a Estados Unidos del presidente Andrés Manuel, eso definitivamente, pero Claudia es más originaria de izquierda, más de un movimiento universitario de izquierda. Su único pecado quizá pudo haber sido en aquel momento su expareja Carlos Simas, ¿no? Pero se divorció, además, pero más allá de eso, ahora en términos de Octavio Paz, en términos de la Benito de la Sociedad, no sé si el padre que ahora quiere ser abuelo nos pueda dejar a una madre como la Malinche y estemos en términos de sociología política, los mexicanos. Bueno, es donde quiero hacer aquí un paréntesis, interrumpirte, Salvador, porque ayer en el discurso, a mí me parece lo que más llama la atención, porque he visto que es lo que más han replicado y subrayado los medios de comunicación, los analistas, en el momento que dice que no es válido, que se tiene que seguir desde la izquierda y no se vale zigzaguear, dice, ¿no? Ahora, bueno, yo tengo ahí, ¿realmente es un gobierno de izquierda, no? O es una izquierda que en estos momentos que ya no hay guerra fría, que no es lo más izquierda que se puede ser, o que, porque yo sigo viendo prácticas ahí de lo que se le llama neoliberal, ¿no? Es un gobierno quizás como socialdemócrata, ¿no? Que le ponen al sistema capitalista le pone un marco restrictivo desde la izquierda, ¿no? Con algunos, es como lo veo. Es un gobierno personificado, evidentemente, en Andrés Manuel, que no creo que soporte la calificación de izquierda, de centro o de derecha cuando él ya no esté. El gran punto de equilibrio es él. Marcelo Ebrard, insisto, conozco a su familia desde que somos jóvenes, tuve la oportunidad de ser amigo de algunos de sus hermanos. Siempre con los fifís, tú qué bárbaro. Es un hombre leal, es un hombre que ha demostrado su lealtad. Es un hombre de Estado, ¿no? Es un hombre, así fue entrenado. Es un hombre brillante, es un hombre inteligente, y es un hombre que sabe hacia dónde quisiera llevar este país. Pero al interior de Morena me parece que los grupos, no sé si pueda soportar esa carga o ese señalamiento que tú quieres dejar claro de izquierda, de centro, de derecha. Ese equilibrio lo mantiene la figura de Andrés Manuel y difícilmente encontrará Andrés Manuel lo que en su momento Hugo Chávez encontró en Maduro. Hugo Chávez encontró en Maduro dejar a su hijo, incluso antes de morir, señalarlo con claridad. Su hija. Yo no hablaría tanto Maduro, ¿no? Maduro es un imbécil, pero es un ejemplo que tengo claro en relación. Pero sí, Lula y Dilma me parecería más
más cercana la similitud, bueno, ¿no? Si te gusta más esa comparación, está bien. Lamentablemente. Y luego hombre y mujer igual, ¿no? Pero bueno, no somos Brasil, no somos Brasil, pero Brasil, ¿no? parece mucho, pero hay mucha veremos. similitud desde cómo llegan Ahora, ambos al poder y cómo ejecutan su acción de gobierno. En estos 3 años se ha mantenido evidentemente el mensaje poderoso que por el bien de todos, primero los pobres. El enemigo se identifica y se vuelve a identificar el neoliberalismo. Se agregan 2 elementos muy importantes, que es el apoyo a los jóvenes, que evidentemente tenemos alrededor de 2 generaciones de nuevos votantes que han crecido, incluso aparte nosotros también fuimos creciendo con una sociedad que fue rechazando la política de manera sistemática. Escuchábamos en nuestras casas lo lamentable, lo triste y lo lejano que era la política, fuimos creciendo con ese mensaje al interior. Ahora que el presidente va con los recursos directamente hacia primero los pobres, hacia los jóvenes pobres, señala al enemigo con claridad y pone al ejército señalado como pueblo, hijo del pueblo, y que se gobierna con el pueblo y que todos somos pueblo. Entonces me parece que sigue fortaleciendo durante esos 3 años sus mensajes, que son muy sencillos. Cuando ayer empieza a hablar de temas un poco más complejos sobre el Producto Interno Bruto, sobre el incremento de las remesas, empieza a caer. La gente se empieza a desanimar, empiezan las porras ahí, pues empieza la gente a aplaudir, pero cuando regresa al tema de la corrupción, cuando regresa que se vayan al carajo, cuando regresa con ese lenguaje que conecta, que funciona, que identifica, evidentemente... Y que es parte del éxito del presidente, es un mago de la comunicación, pues mira, conecta con la mayoría de la población. Ricardo Anaya intentó hacer giras por el país. Estamos hablando de cosas serias, Salvador. Mira, ¿por qué mencionas? Ricardo Anaya es su propia parodia. Muchos políticos han intentado hacer mañaneras, pero evidentemente la comunicación desgasta, el ejercicio del poder desgasta, y el comunicar diario, evidentemente, desgastaría casi cualquiera. López Obrador pega un repunte desde su gobierno en la Ciudad de México ahora empezó con este ejercicio y desde el centro, desde la Ciudad de México, marcaba la agenda nacional. Ahora, ese gusto de hablar, ese gusto de comunicar, ese lenguaje sencillo, con esos mensajes tan claros, primero los pobres, los programas sociales van directo a la comunidad, van al pobre, van al joven estudiante, el enemigo es muy claro, es el neoliberalismo, el ejército es pueblo, la corrupción del pasado, la inseguridad no la heredaron del pasado, los males no lo heredaron. La gente lo entiende. Lamentablemente, para bien o para mal, 2 generaciones, insisto, han crecido o crecimos con un lenguaje de descalificación hacia la política, que los mismos políticos se equivocaron, porque era una estrategia para alejar a la sociedad de la política, y ahora se les revirtió en contra. Me parece que es un ejercicio, se mantiene estos 3 años, el análisis de estos 3 años me parece que se mantienen de manera muy disciplinada en sus asesores, en quienes le escriben y en el pensamiento de él. Ahí me parece que hay una buena comunión entre quien piensa, ¿tendrá escribe, asesores o porque tiene personas que lo entienden muy bien, personas que lo conocen muy bien y personas que lo acompañan, creo yo, en el diseño que él quiere, se equivocaron al principio. Cuando copiaban, los hacedores de discursos a veces tienen pereza y a veces copian líneas de otros discursos, y algunos curiosos vieron esas copias y sacaron sus conclusiones y sus similitudes. Pero como en los mejores tiempos empieza López Obrador, las porras y los aplausos, y pues mira, si la cultura política nacional así somos y así nos gusta, pues me parece que ha sido un error de los otros partidos políticos haber abandonado esa cultura de fiesta, de celebración, de bandera, que considero que fue Salinas quien le empezó a dar la espalda a ese pueblo que está ahí, a esa colonia, a ese activismo social, a esas personas que les gusta que las escuchen, que les gusta la fiesta, que les gusta como Hidalgo en ese momento, para no perder una batalla muy importante, mantener activa la tropa a través de celebraciones, a través de mantener el ánimo. Pues mira, si esa es nuestra cultura, nuestra cultura política, él la ha entendido en estos 3 años. ¿Por qué no antes? Porque en estos 3 años logró la eficiencia, la eficacia en el resultado electoral, y llama al voto. Llama a la renovación de mandato y llama a su sucesor a comportarse adecuadamente. Nos tenemos que cortar porque tenemos que ir a corte, pero ya para finalizar, déjame decirte una frase que me parece, y luego te voy a preguntar que refleja estos 3 años. No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes, pero es indispensable que aparente
poseer. Maquiavelo, Por Nicolai. Oye, a ver, en Pues, tu análisis tiempo. personal, ¿te gusta el gobierno? ¿Cómo lo evalúas? Funciona. Yo en términos como estudiante de ciencia política, como egresado de la Universidad de Salamanca, aprendimos siempre que que el análisis de la política no se hace en términos de bueno o malo, se hace en términos de lo que es eficiente, de lo que funciona o no funciona. ¿Le funciona a Andrés Manuel? Pues creo que la respuesta es evidente. Dice Ángel Sarmiento, no lo interrumpas, Aarón. No, aquí no hay democracia, aquí sí puro autoritarismo. Cuando es mi programa y aquí sí nada que la democracia, aquí no hay simulaciones, yo soy el dictador. Aquí no, El de la voz es el que manda. Sí, no, pero a ti te vale, cabrón, es muy rebelde. Te quiero interrumpir y sigues hablando, pero bueno, muy bien. Entre ejércitos, pero así se hace, está muy bien. Y está tecnología. Bien. Así es. Muchas gracias, Salvador. Dice Rubén Ávila, muchas felicidades, pues supongo que a ti, ¿no? Pues a los dos quizás. Oye, gustó mucho la pasada de arte. Así que estaría bien. Algunos, fíjate, supongo yo que son del ámbito de cultura o que les gusta mucho. Hay que me dicen, oye, deberías de hacerlo por lo menos cada 15 días. Estuvo buenísimo. Bueno, no sé si sepas, Aarón, seguramente el secretario lo sabe, que ya llegó aquí. Sonora es una gran generadora de cantantes de ópera. No me de aquí de Sonora, de la Escuela de Música de la Universidad de Sonora, proveen a la Scala de Milán y a grandes centros operísticos del mundo grandes cantantes. De Eso Sonora. es impresionante. Chacón, ¿quién más? De Sonora. Hay muchísimos, ¿sí? muchísimos. La Nena, Chacón, el de los corridos alterados también. Y de hay muchísimos cantantes de ópera. Ojo, en Sonora Sonora fue el estado que en un momento tuvo más pianos en proporción a su comunidad. ¿En qué estamos hablando? ¿Qué tiempo? ¿De revolución? ¿De tiempos de la revolución? Por ahí, de tiempos posteriores a la revolución, cuando los generales, 20, 30, cuando los generales, incluido el general Ancheta, hicieron una gran promoción de la cultura, cuando, si no mal recuerdo, a Ures le llamaban la Atena del Noroeste. Ures. Ojo, el desarrollo, podemos hablar de eso, el desarrollo cultural de Sonora no viene por la música del tacataca, viene por las polcas. Hay una gran cantidad de escritores, compositores, ahí vienen los sonorenses, ¿no? De las polcas. Una historia, pero no me refiero no a la música popular norteña como la conocemos actualmente. Sí, la polca de Alemania. Exactamente, me refiero a ese tipo de polca, a ese tipo de acordeón, a ese tipo de acompañamientos. Hay libros enteros de compositores sonorenses y cómo era tan importante tener piano en casa, era tan importante pertenecer a orquestas familiares. ¿Qué porcentaje de la población? Bueno, el 1 o 2%. Pues mira, siendo una población tan pequeña en Sonora, cualquier porcentaje pintaba bastante. Muy bien. Muchas gracias, Salvador. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Ya está el secretario de Hacienda, Omar del Valle, que vamos a tener aquí entrevista hablando sobre el presupuesto y a ver qué más se nos ocurre por acá. Bueno, regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No le cambie. Regresamos.